¿Cómo están, hermanos queridos? Que el Señor les bendiga. Muy bien. Gracias damos al Señor por una jornada más que nos permite poder estudiar de su palabra. Nuestra clase número 10 es la de hoy. Por Dios que pasa rápido el tiempo. Hoy vamos a ver la natividad de Jesús en la versión de San Lucas. Porque ya vimos la de Mateo, vimos el nacimiento de Juan y ahora vamos a ver el nacimiento de Jesús de acuerdo al Evangelio según San Lucas. Y todavía tenemos descansando a Marco. Marco todavía no entra en escena, sigue descansando. Vamos con, entonces, el capítulo 2 del libro de Lucas. Le vamos a echar una miradita así tal cual y vamos a ir deteniéndonos en aquellos puntos que sean relevantes. Aconteció, aquí yo tengo la Reina Valera del 60, una pequeña diferencia. Ya vamos a leer acá en pantalla, los que no pueden seguir también en sus Biblias. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Volvemos con la temática de Lucas. Aquí en esta versión dice Quirino, pero en la versión Reina Valera dice Cirenio. Ya, eso pasa muchas veces con los nombres, que las traducciones o las versiones muchas veces cambian algunos matices. Pero yo les decía que esto cumple mucho con la forma de escribir de Lucas, en que siempre nos va a estar entregando algunos datos históricos y eso nos permite situar estos acontecimientos dentro de la historia universal. Versículo 3. Por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Incluso este suceso es parte del plan y el propósito del Señor, debido a que Jesús, o sea, José y María vivían en Nazaret, pero José era descendiente de la casa de David, de Belén. Entonces, para ser empadronado, para ser realizado este censo, debían ir al lugar de donde procedía cada familia. Entonces, por eso es que viajó, y de esa manera, solo de esa manera, qué increíble, como en el imperio se hizo un censo, y eso permitió que en Jesús se cumpliera la palabra de nacer en Belén de Judea. Versículo 4. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, eso es al norte, y Judea está al sur, algo dije de esto el día domingo, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto a María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Muchas obras se han hecho al respecto de esto y mucha dramatización se ha realizado también en relación a esto. Respecto, incluso algunos tienen discrepancias respecto de la interpretación de la palabra pesebre. Ahora, lo que históricamente se ha interpretado es una cuna de paja rodeado de animales y hediondo. No sabemos si era tan así, porque la expresión pesebre también puede tener otras acepciones, pero ninguna de ellas es de la realeza, si eso está claro, ¿ya? Así que la condición humilde en que nació, eso no es descartable para nada. ¿Y por qué sucedió esto? Porque precisamente con este movimiento del censo había muchos extranjeros o muchas visitas, y los albergues estaban repletos.
Así que era difícil poder conseguir un lugar, y por eso, fíjense que muchas veces se habla de que de la pobreza, de que no tenía dónde nacer. No es por una condición de pobreza, fue por una condición circunstancial. Con esto no estamos diciendo que José era un magnate, pero tampoco José tiene que haber sido pobre, porque José era carpintero. Y muchas veces se lleva al pensamiento de esta época, decir, era un carpintero, humilde. Pero en aquellos tiempos un carpintero era un constructor de obra. Es más, la acepción de carpintero no necesariamente se refiere solo a madera, sino que también hacía referencia a aquellos que trabajaban madera y piedra. Y esa era la manera de construir en la época. Entonces, el hombre era un contratista, era un constructor, no era un hombre necesariamente muy pobre. Entonces, la situación particular, las circunstancias llevaron a que Jesús naciera en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Y tampoco dice que ahí nació, sino que dice, se cumplió el tiempo que ella diera a luz, y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Entonces, llevó ahí a su criatura, a Jesús, ahí lo puso, pero despejémonos un poquito eso de que es solo por una cuestión de pobreza. Es meramente una cuestión circunstancial. No había lugar para ellos en el albergue. No es que no podían pagarlo, es que no había lugar. Vamos con los ángeles y los pastores. Versículo 8. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Y allí un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo, no teman. ¿Se acuerdan un poquito de cuántas veces aparecen los ángeles y lo primero que dicen, no teman? Pucha, que somos miedosos. A María le dijo, no temas. A Zacarías le dijo, no temas. En Mateo, el ángel Gabriel le dice a José, no temas. Por Dios que tenemos que lidiar permanentemente con el temor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia. No se asusten, chiquillos, lo que les vengo a decir es bueno, es bueno. Entonces los pastores vieron ese resplandor de la gloria y vieron el ángel y se llenaron de temor, pero le dijo, no teman, porque les traigo buenas noticias, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Y hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Yo la verdad que me pregunto, ¿cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad de que se le apareciera a unos pastores? Vamos a ir sumando cosas, porque hay varias cosas que vamos a ver. Dejémoslo ahí al pendiente. Versículo 11. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Mire qué interesante. Mire la señal que iban a tener. Porque el Rey, el Salvador, el Mesías, iba a estar envuelto en pañales en un pesebre. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué niño iba a estar en esa condición? No era una condición para un recién nacido. Pero sin embargo, eso que parecía circunstancial, eso que parecía un inconveniente, viene a ser como una señal. Amén. Muchas veces hay cosas que nos suceden y que nosotros no le vemos el lado positivo, pero muchas veces esas cosas simplemente son una señal de que Dios está orando, de que Dios está actuando, y Dios actúa de maneras
misteriosas. Versículo 13, en ese momento apareció junto con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que se gozan de su favor. Maravilloso. Qué maravilloso. Se escribe mucho en Navidad, también se hacen tarjetas. Me acuerdo yo que habían murales escritos con esa frase. Versículo 15, cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos. Después de una visión así, ¿quién no va a ir? Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José. Y el niño estaba acostado, tal como el ángel le había dicho, en un pesebre. Al ver al niño, ¿qué dicen? Contaron lo que les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver, los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como les había dicho. Esta parte, a ver si la leemos, la voy a leer desde el versículo 21 en la Biblia, porque no se editó y está muy pequeñita. Desde el versículo 21 leo la Reina Valera del 60. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor, primogénito. No es exclusividad de Jesús. ¿No? Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquí hay un detalle significativo. Lucas, dentro de las posibilidades, está tratando de explicar a un universo de oyentes o de lectores que en su mayoría desconocen las costumbres judías. Por eso explica que es parte de la ley y explica que es un sacrificio de un par de tórtolas o 2 palominos. Si escribiera para judíos, no tendría la necesidad de explicar eso. Versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre. Aquí quiero detenerme y quiero que veamos con atención este personaje, que lo vamos a ir sumando a muchos otros, pero que es muy interesante. Versículo 25, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí hay otra característica de Lucas que es importante destacar. El libro de Lucas, recuerden que Lucas es el autor de Hechos y son una obra casi continua, ya, o sea que la continuación, Hechos es la continuación del Evangelio según San Lucas, y Hechos se le llamó Hechos de los Apóstoles, pero yo más bien creo que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque los personajes pueden cambiar. Está Pedro, está Pablo, está otro personaje, pero el protagonista es el Espíritu Santo a través de distintos personajes. Entonces hay una presencia muy fuerte de Lucas, en el Evangelio, de Lucas, del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas hay una presencia muy fuerte del Espíritu Santo, porque es el autor del libro de Hechos y comprende perfectamente la tarea del Espíritu Santo en medio de todos estos acontecimientos. Entonces, este era un hombre, reparemos un poco más de lo que dice, justo y piadoso,
que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Miren lo que había pasado con este hombre, un hombre ya anciano, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Vamos viendo un poquito este tipo de situaciones que yo les estaba mencionando y que estaba reparando. ¿Por qué los pastores? ¿Por qué los ángeles? Uno entiende de que el ángel se le aparezca a José, que se le aparezca a María, a Zacarías. Es entendible. Pero cuando vemos que no solamente se le aparece a los padres de los protagonistas, en este momento los protagonistas, sino que se le aparece a un cúmulo de personas en los alrededores para dar testimonio de los planes que el Señor estaba ejecutando. Y creo que muchas veces nosotros también necesitamos esos testimonios a nuestro alrededor, porque muchas veces nosotros recibimos promesas, recibimos palabras, pero constantemente están los cuestionamientos. Hablábamos de esto el día domingo también, ¿se acuerdan? Cuando caminamos, cuando vamos de camino, podemos recibir una palabra, la recibimos con alegría, con fe, pero cuando vamos de camino al cumplimiento de esa promesa, en el intertanto, es cuando nosotros tenemos las batallas de fe. Es cuando luchamos con nuestra humanidad, es cuando decimos no habrá sido solo un sueño, no habrá sido solo una emoción. Y ahí es donde nos encontramos teniendo esas luchas de fe con la promesa. Y creo que todos estos casos, Simeón no es el último, vamos a ver más, que todos estos casos que dan testimonio y vienen a enfatizar lo que el ángel le dijo a José, a María, a Zacarías, esto viene a enfatizar, viene a reafirmar que lo que está sucediendo es exclusivamente el plan divino. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese el ungido del Señor. Alguien dijo por ahí que se bañaba con agua helada, no se ponía la vacuna, no se cuidaba porque había recibido una palabra de que no iba a haber muerte hasta que no viera la redención de Israel. Y en definitiva vio la redención de Israel. Versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. El Espíritu lo levantó ese día y le dijo, sale de la cama, anda al templo. Fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Y ya se podía morir. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Estos dos versículos hacen referencia a profecías del profeta Isaías, 42 versículo 6 y 49 versículo 6. ¿Por qué tengo que mencionarlo? Porque me parece muy adelantado. Y también va de la línea con la temática del Evangelio según San Lucas. Recuerden que el Evangelio según San Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, y con un carácter de salvación universal hacia los gentiles. Entonces recoge para sí aquellas profecías que vienen a enfatizar el propósito que él tiene al momento de escribir este evangelio. Entonces recoge esas profecías que son mencionadas por este hombre, por Simeón, pero que no son palabras propias, no son palabras meramente improvisadas, sino que son palabras que están en las Escrituras. Y
No es sorpresa, Simeón, como hombre piadoso, ha de haber sido conocedor de toda la palabra de Dios que tenían en aquel entonces. Entonces toma una cita mesiánica y la aplica. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, por favor, pongan mucha atención a esto. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. ¿Hay algo más fuerte que perder un hijo? Yo creo que a eso hace referencia. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Profunda esta palabra. Piensa usted que María estaba recibiendo todo lo que decían los pastores, lo que dijo Simeón, y lo atesoraba en su corazón y lo guardaba, y probablemente estaba recibiendo mucha alegría. Pero esta también fue una palabra fuerte. Pensemos en algo, y aquí necesitamos hacer un paréntesis. Pensemos en algo, porque nosotros tenemos la historia completa. Nosotros sabemos que el Mesías tenía que ir a la cruz, tenía que morir por los pecados, y a través de ello nos iba a dar redención, salvación, pero al tercer día iba a resucitar, y después iba a ser ascendido a los cielos, y él iba a ser derramado el Espíritu Santo, y íbamos a tener toda la posibilidad de la salvación al recibir a Cristo en nuestros corazones. Entonces nosotros no sabemos el final de la historia, no sabemos el cómo y no sabemos el cuándo, pero ellos no. Recuerden que sus discípulos, cuando iban camino de Emaús y se le apareció el mismo Señor, y el Señor, a pesar de que eran discípulos de él, a pesar de que estuvieron probablemente los 3 años de ministerio con él, y que le enseñó las Escrituras y que les habló constantemente, pero aún así no comprendieron a cabalidad, y ellos estaban tristes, hasta que el Señor, camino a Emaús, tuvo que explicarle con las Escrituras que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que al tercer día iba a resucitar. O sea, sus discípulos, que tuvieron 3 años con él, esa parte no la entendieron. Entonces, tanto más María no tiene completa claridad de cuál es el accionar. Por eso vuelvo a insistir, nosotros hoy lo miramos y vemos la película, ya no sabemos el final de la historia, entonces fácil. Pero María, José, no sabían cómo era. Y esto también es una lección para nosotros. Lo he comentado más de alguna vez. A nosotros, cuando recibimos promesa de parte del Señor, nos toca creer. Vamos a tener batallas de fe, vamos a tener luchas de fe, pero el Señor también se va a encargar de enviar ángeles, de enviar profetas, a anunciarnos, a reafirmar aquellas promesas que se pusieron sobre nosotros. Pero no quita que no vamos a tener luchas de fe. Y nosotros, cuando recibimos una palabra, tenemos que creerla, aunque cueste. Tenemos que mantener esa fe en el tiempo, que es lo que más cuesta. Y cuesta porque somos humanos, y cuesta porque no entendemos el plan. Sabemos cosas, tenemos luces que nos han sido dadas, pero el cómo, el cuándo no lo sabemos. Entonces para nosotros es fácil, hay que decir, sí, María, tranquila nomás, José, tranquilo nomás, no sabéis nada al final que vaya a tener, viejo, calmadito, tranquilo, dale nomás, confía en el Señor, cree. Claro, porque nosotros no sabemos el final, pero cuando no sabemos el final, el camino es un camino incierto, y la película nunca la vamos a tener clara. Por más profecías y promesas que recibamos, nunca vamos a tener la película clara, nunca nos vamos a saber los detalles, el cómo, el cuándo. Simplemente nos aferramos a una palabra, y es lo que está haciendo María y lo que está haciendo José. Se están aferrando
a una palabra. Y probablemente cuando hay tiempos difíciles y probablemente cuando consideran que a lo mejor fue una emoción, que a lo mejor es un error, que a lo mejor lo que está sucediendo no es tan relevante, que a lo mejor no hay un plan sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra descendencia. Y es ahí cuando el Señor también se provee de hombres y mujeres que vienen a fortalecer aquella palabra que fue entregada a nosotros en algún momento. Versículo 36, estaba allí, y aquí viene otro personaje, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, viuda eterna, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí hay otra persona que está dando testimonio de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que había nacido ya el Salvador, que había nacido el Mesías. Aquí también tengo que hacer otro paréntesis. Ojo que hubieron muchos Mesías, digo mal, no Mesías, sino que hubieron muchos que se proclamaron Mesías. La esperanza mesiánica era tal de que hubieron hombres que se autoproclamaron Mesías. Versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, que es donde vivían. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Vamos a leer ahora los últimos versículos del capítulo 2, que nos hace referencia a Jesús cuando era niño de 12 años y estaba en el templo. Este relato es el único relato que tenemos de Jesús antes de que comenzara su ministerio. No sabemos nada más. Los evangelios apócrifos sí tienen relatos de la niñez de Jesús, pero son muy fantasiosos, además son muy tardíos. No tienen la categoría de, ni siquiera tienen, o sea, no son inspirados, no están en la Biblia, pero tampoco tienen ni siquiera la categoría de entregarnos antecedentes históricos, por último, de entregarnos quizá algunos datos, se decía esto, se supone, no, son relatos muy fantasiosos y muy posteriores, que son más bien míticos y que no son de consideración. Solamente entonces, descartando lo que los evangelios apócrifos dicen de la niñez de Jesús, esto es lo único que tenemos, desde el versículo 41 del capítulo 2 de Lucas en adelante. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Nosotros lo vimos el año pasado, habían 3 fiestas de convocatoria anual, que era la Pascua, que era en los tabernáculos, y el día de la expiación. Esos 3 días eran de convocatoria anual. Entonces mucha gente viajaba, mucha gente iba a Jerusalén, al templo, y María y José no eran la excepción. Aquí hay algo que hay que mencionar, porque en este pasaje se menciona a José. ¿Y por qué tengo que señalarlo? Porque el catolicismo dice que María fue virgen, era virgen, concibió virgen a Jesús, y que después José no la tocó, y como que mucho se decía de que después José murió y nunca la tocó. Pero aquí ya tenemos que José está con vida cuando Jesús tenía 12 años. Entonces, no se condice mucho con la realidad. Entonces iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo era posible? La comitiva viajera era muy grande. No es que José y María andaban solos, sino que eran grandes comitivas. Al regresar ellos, 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense que se le desaparezca un niño. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Qué interesante, ¿eh? Él ya tenía conciencia de su misión especial, pero a pesar de ello estaba sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vamos a leer el último versículo y después vamos a analizar un poquito. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí está muy presente la mano de María. Está muy presente la mano de María. ¿Quién le podía decir? ¿Quién podía decir que María guardaba todas estas cosas en su corazón? Si no era la misma María o alguien que María le contó sus sentimientos, sus impresiones. Porque una persona que narra puede decir: y María dijo esto. Y eso está perfecto, alguien puede haberla oído. Pero cuando dice: y María guardaba todas estas cosas en su corazón, eso no lo puede decir sino solo ella misma. Entonces, esto viene a enfatizar de que Lucas, la fuente de Lucas, para todos estos relatos, es la misma María. Vuelvo a insistir, a lo mejor no es que Lucas se haya entrevistado con María específicamente, es probable, pero a lo mejor no fue ella, sino que alguien muy cercano a ella para poder tener estos antecedentes. Vuelvo a insistir, hay sucesos que cualquiera lo podría contar, pero que diga: y María guardaba todo esto en su corazón, tiene que haber salido de la boca de María. Sin duda, tiene que haber salido de la boca de María. Ella lo transmitió y es lo que le llegó a Lucas. El capítulo 3 comienza con la predicación de Juan el Bautista, y ahí sí vamos a despertar, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Ahí vamos a despertar a Marco, que ha estado durmiendo como 5 clases. Lo vamos a despertar para comenzar a analizar a Juan el Bautista, un personaje extraordinario, un personaje formidable, que tuvo un ministerio formidable, que duró la nada misma, de quien Jesús dijo: este es el más grande de los profetas. Pero también dijo otra expresión: pero en el reino de los cielos hasta el más pequeño es mayor que Juan. Y profundas declaraciones, pero vamos a entrar en ello la próxima semana. Creo que cada día se va a ir poniendo más interesante. En estos capítulos iniciales he querido hacerlo con los pasajes, porque los detalles son muchos, pero ya a partir de Juan el Bautista vamos a ir rescatando aquellas cosas que nos van pareciendo más relevantes. En el bautismo de Jesús vamos a tener también harta materia, y materia desde el punto de vista no solo bíblico, sino que extra bíblico. ¿Qué dice Marcos sobre el bautismo? ¿Qué dice Mateo sobre el bautismo? Estamos hablando de Jesús. ¿Qué dice Lucas sobre el bautismo?
¿Qué dice Juan sobre el bautismo? El Evangelio. Vamos a ir cotejando ese tipo de situaciones que son bastante interesantes. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, pastor, bendiciones. A descansar. Bendiciones.